Hola, bienvenidos a este webinar organizado por Eraneus sobre la gestión de proveedores y el camino hacia la productividad. Mi nombre es Lenda Espinosa, soy Senior Consultant de Eraneus y se encuentra conmigo mi compañero Eduardo Martín, director del área de Sourcing y IT Advisory. Antes de entrar en materia, quisiera, para aquellos que aún no nos conocen, contaros quiénes somos en Eraneus. Primero, yo me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo, porque somos líderes europeos en transformación sostenible. Además, desde nuestra creación hemos estado en un constante crecimiento, incorporando equipos sólidos con una visión de futuro. A fecha de hoy somos más de 1.200 expertos, con 17 oficinas en 10 países. Nuestros números de facturación hablan por sí solos y nos posicionan muy bien en el sector. Combinamos nuestra experiencia local de cada una de las ciudades que representamos con una visión global que nos permite ofrecer soluciones a medida en cada rincón de Europa y más allá. Además, nuestra trayectoria nos ha merecido el reconocimiento en el sector porque trabajamos con organizaciones muy exigentes, compañías del IBEX 35, grandes entidades públicas, y no solo es el reconocimiento del sector, sino además de nosotros mismos, los empleados. De esa forma consolidamos nuestro compromiso a una entrega de resultados tangibles y el compromiso del bienestar y el desarrollo para aquellos quienes formamos parte de Eraneos. Pero además de cifras y reconocimiento que están muy bien, yo creo que lo que nos distingue en Eraneos es nuestra forma de hacer las cosas, nuestra filosofía. Sí, en el fondo es esta filosofía la que creemos que marca la diferencia, ¿no? Realmente trabajamos con un foco especial en el impacto en el que nuestros servicios o nuestros proyectos afectan o impactan, valga la redundancia, en la cuenta de resultados de nuestros clientes, en este valor tangible y en este tipo de servicios pragmático de co-creación con los propios clientes desde nuestro entendimiento de las soluciones y de las tendencias de mercado y el propio conocimiento específico de los clientes de su propio negocio, creo que hacen el tándem perfecto para conseguir resultados que realmente merezcan la pena y tengan un impacto, ¿no? Es este modelo o esta filosofía basada en valor la que creo, como decía, que es diferencial, ¿no? Consideramos que la consultoría del futuro tiene que estar enfocada en el valor entregado, no en los productos o en los entregables desarrollados, sino que este impacto que queremos causar en las organizaciones realmente, como decías, sea sostenible. Si miramos un poco en Eraneos, yo un poco en toda mi trayectoria aquí, creo que los dos pilares indiscutibles que tiene la compañía son la tecnología, desde nuestro aspecto más de background tecnológico, y las personas, que al final son los agentes que soportan la transformación, ¿no? Y estos dos pilares de tecnología y personas creo que combinan perfectamente en uno de los buques insignia de nuestro portfolio de servicios, que es la parte de Sourcing Advisory, que es la que nos aplica en el día de hoy, ¿no? Realmente aunamos la parte de tecnología y la parte de las personas en ayudar a nuestros clientes, bueno, pues a recorrer el camino de la externalización, a aprovechar las ventajas que puede dar el mercado a nivel de servicios y también, por qué no decirlo, a coger esta flexibilidad que te permite el no apalancarte en un crecimiento del staffing. Nuestro valor principal dentro del área de Sourcing Advisor fundamentalmente es la independencia. Nosotros realmente no prestamos servicios de operación, no contamos en nuestro grupo accionarial con ningún proveedor de servicios, lo cual nos da la capacidad o nos otorga esta credibilidad a la hora de recomendar a nuestros clientes si trabajar con un proveedor, con otro o diseñar un servicio de una forma o de otra. A nivel de experiencia, bueno, pues qué decir, al final desde el fatídico de 2020 que contabilizamos los datos de esta forma, aquí en España hemos estado asesorando contratos por valor de más de 3.500 millones de euros, no solo en la fase de contratación, sino también en la fase del ongoing del servicio, ¿no? Y a nivel de conocimiento y de reconocimiento, como comentabas antes, Lenda, al igual que los clientes nos reconocen como un actor importante en este mercado, también lo hacen los proveedores, ¿no? Los proveedores también nos reconocen como ese tercero de confianza que aseguran, de cierta manera, que los procesos en los que participamos son éticos, justos y también son, bueno, adecuados a las necesidades del sector, ¿no? Si damos un poco de contexto acerca del sourcing en 2025 y de cómo está en España, lo que estamos viendo es que a nivel de tecnología las empresas españolas están invirtiendo del orden de 50.000 millones de euros ahora mismo, de los cuales
el 50% de esta inversión se traduce en servicios tecnológicos, ¿vale? En la otra mitad, pues estamos hablando de tecnología propiamente dicha, hierro o bien perfiles internos, ¿no? Entonces estamos hablando de un volumen, como decía, de 25.000 millones, que es un volumen que necesitamos gestionar por el impacto que esto tiene. Además, estamos viendo cómo las organizaciones o las principales organizaciones en España tienen una capa de operación externalizada entre el 70 y el 80%, lo cual hace, o creo que potencia esta necesidad de gestión, ¿no? Hace 20 años, 25 años, cuando empezábamos en el mundo de la externalización, nos dábamos cuenta de que podemos empezar a delegar tareas operativas, pero siempre nos quedaba el punto de tenemos que mantener la responsabilidad. Delante de nuestros clientes, el responsable final de los servicios somos nosotros. Ellos no saben si tengo servicios externalizados en un nivel, en dos niveles, y realmente tampoco les importa. Entonces, tal y como nosotros debemos dar la cara frente a nuestros clientes por toda la cadena de suministro, nos tenemos que dar cuenta de que si la operación está externalizada entre un 70 y un 80%, la necesidad de gestionar bien toda esta cadena de suministro, no solo los proveedores, sino también los procesos internos, cobra una importancia vital, ¿no? A la hora de mantener nuestra operativa más o menos sana, ¿no? Esto no acaba aquí. En los próximos años, según las tendencias que estamos visualizando, el aumento del balance interno-externo se sigue dando. Más del 40% de las compañías están, preveyendo que su inversión en outsourcing va a aumentar y casi otro 40% se va a mantener, ¿no? Entonces, realmente esto no va hacia atrás, esto va hacia adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues también hay una alta satisfacción con los proveedores en España por parte de los clientes. De hecho, el 60% de las compañías que tienen servicios externalizados renueva con los proveedores incumbentes sin necesidad de pasar por nuevos procesos de licitación. Y aquellos que cambian tras un proceso de licitación, casi la mitad lo hacen sin ningún interés previo de cambiar, sino que al final han ido al mercado por tema de cumplimiento de políticas internas o porque algún proveedor ha hecho una oferta diferencial y quería un poco testear qué hay en el mercado, y sin esa necesidad previa de querer cambiar, se han dado cuenta de que el mercado les puede ofrecer cosas diferenciales, ¿no? Entonces, realmente estamos en un entorno en el que los servicios externalizados tienen una importancia muy grande. Esta importancia va a seguir aumentando, pero no solo cuando hablamos de servicios, porque también estamos viendo que a nivel de tendencias el mundo del outsourcing está cambiando. Hasta hace 5, 6 años enfocábamos todo el outsourcing en personas, independientemente de la forma de contratarlo, ¿vale? Podíamos contratarlo como servicios gestionados, podíamos contratarlo como staff augmentation, pero ahora nos estamos dando cuenta de que la tecnología está irrumpiendo de una forma diferencial y ahora estamos hablando de tomar decisiones estratégicas a la hora de con qué herramientas contamos. La llegada de las herramientas en modo SaaS que vienen, como su propio nombre indica, con su servicio asociado, pues marca un antes y un después en la gestión de los servicios externalizados, ¿no? Y ya no solo las herramientas SaaS, sino también aquella tecnología que las va a soportar. Obviamente tenemos que hablar de inteligencia artificial como disruptor tecnológico. En aquellas compañías en las que se plantea implementar la inteligencia artificial en unos sistemas propios, en unos sistemas on-prem o en nubes privadas, por todo lo que tiene que ver con la soberanía de la información y del dato, tenemos que empezar a pensar qué tipo de GPUs tienen que soportar nuestra inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Qué tipo de capacidad de refrigeración necesitamos? Todo esto está empezando a estar en las mesas de las áreas de compras y las áreas de proveedores, porque al final todos estos proveedores nuevos, diferentes y que hasta ahora no estábamos teniendo en contexto, pues van a formar parte de nuestro mapa de proveedores, ¿no? Muy bien, entonces hablando de externalización de servicios, tenemos los objetivos tradicionales, ¿cierto? Que podemos hablar de 3 niveles. La reducción del coste operativo, el aumentar el valor, de acelerar la entrega de ese valor. Si bien es cierto que tras los últimos años la reducción de costes operativos no ha sido el motor principal para decidir externalizar un servicio, no deja de ser un factor crítico a la hora de tomar decisiones en nuestra estrategia de sourcing o incluso en la decisión final de selección de el partner con el que vamos a trabajar. Pero además,
en un entorno, como tú bien has dicho, en un entorno bastante tecnológico y altamente competitivo, porque es lo que vivimos a día de hoy, no solo se trata de entregar el valor a negocio, sino cuándo lo hacemos. Y eso significa que probablemente llegar antes al mercado marca la diferencia. Y no menos importante, lo que podemos concluir de esto es que la externalización de los servicios nos puede ayudar a acelerar ese lanzamiento al mercado, porque nos permite tener la flexibilidad para gestionar esos valles, esos picos de la demanda a través de aumentar la capacidad, gestionar la capacidad sin incurrir en lo que puede ser las relaciones laborales o incluso permitirnos llegar más rápido, ¿no? A adaptarnos con rapidez a las exigencias del mercado. Sí, así es. Realmente nosotros desde Eraneos, cuando trabajamos con nuestros clientes en las áreas de sourcing, lo que tratamos es de atacar estos tres objetivos, ¿no? Es verdad que tradicionalmente, por facilidad y por madurez, donde más fácil tenemos la llegada es en la parte de reducir el coste operativo, ¿vale? En esta parte de conseguir ser eficientes, conseguir que los proveedores sean eficientes, minimizar nuestros costes, pero realmente estamos en un punto de que las empresas adquieran una madurez que nos vayan a llevar a este punto diferencial, ¿no? Es de, oye, si ya estoy externalizando, ¿por qué no puedo aprovechar el resto de las capacidades de los proveedores? En esta primera parte que comentábamos de la eficiencia, y aquí podéis ver algunos de los datos reales de nuestra gestión en estos 3.500 millones de contratos de euros en contratos que comentaba antes, ¿no? Realmente en todos o en casi todos encontramos unos ahorros directos de costes, ¿no? Y trabajamos en conseguir estos ahorros directos de costes. Hago aquí hincapié o resaltamos esta parte de racionalización de proveedores, ¿no? Antes hablábamos de concentración, quizá ya este punto de concentración esté un poco obsoleto y ahora hablamos de gestionar muy bien todo mi ecosistema de proveedores, ¿no? Comentaba antes que están entrando unos nuevos actores, que el mapa de proveedores está creciendo, entonces más razón para tener que controlarlo, ¿no? Porque al final esta racionalización o esta concentración de proveedores hace que mis costes, al menos de gestión, se reduzcan, ¿vale? Al final tenemos que contar con menos proveedores, pero también los riesgos. Estamos ahora inmersos en una regulación importante que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo en el sector financiero, con la llegada de Dora y ahora con la llegada de NIS. Tenemos que pasar muchos más controles a la hora de contar con terceros y claro, cuantos más terceros tengamos, más controles tenemos que pasar, ¿no? Por supuesto, aparte de que unificar servicios en diferentes proveedores, pues nos hará encontrar sinergias, nos hará encontrar economías de escala. Pero realmente estamos viendo que la capacidad de reducir costes operativos es muy importante, supera las 2 cifras en la mayoría de las iniciativas que planteamos, ¿no? En algunas no, pues porque al final lo que premiamos es la continuidad, pero cuando realmente nos ponemos a trabajar en eficientar servicios, todavía hay mucho margen que hacer, todavía podemos encontrar muchas potenciales ganancias. Tradicionalmente, y si me permitís simplificar, lo que sería el coste de un servicio en una pirámide de costes, nos hemos enfocado en trabajar esta parte azul, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de minimizar los costes del servicio, sobre todo aquellos costes que no me aportan valor, o sea, que no es lo que el proveedor invierte en los servicios. Y esto lo hacíamos pues, con diferentes iniciativas, desde el punto de vista de tratar de que los costes indirectos sean lo menores posibles, estandarizando servicios, facilitando los approaches de los proveedores, siendo capaces de orientar los servicios hacia las propuestas estándar que puedan tener los diferentes vendors. También fundamentalmente trabajando sobre los riesgos. Al final la provisión de riesgos que tiene que hacer un proveedor para dar un servicio es un dinero que si lo llevamos al mundo asegurador, ¿no? Sería esta prima que no va a ningún sitio. Realmente es una provisión que tienen que hacer, pero que en el caso de que el servicio se lleve a cabo de la forma adecuada, pues es un dinero que pagará el cliente por nada, ¿no? Es este money for nothing. Y por supuesto, el margen de negocio. Al final, el margen de negocio es algo con lo que no podemos jugar mucho, ¿vale? Al final, los proveedores trabajan para ganar dinero, es lo lógico, pero es verdad que aquí sí que podemos encontrar modelos de, como decía antes, economías de escala y de volumen que permitan que al final tenga unos costes unitarios menores, ¿vale?
Como decía, hemos tratado siempre de mantener invariable esta parte de inversión en el servicio, porque realmente tenía una traducción directa con el valor que el proveedor me aportaba o que el servicio aportaba a nuestro negocio. Esto está cambiando desde la llegada de las nuevas tecnologías y fundamentalmente impulsadas por la inteligencia artificial, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que el servicio puede darnos el mismo valor o más con menos inversión por parte del proveedor, ¿no? Hay tareas que ya no es que tengamos que hacer de forma más o menos eficiente, es que igual tenemos que dejar de hacer, ¿no? Es que igual una máquina puede hacerla por nosotros. Entonces, eso está cambiando las reglas del juego, eso está cambiando el paradigma y los números que veíamos antes a nivel de eficiencias, ¿no? Que muestro aquí de nuevo, em, están aumentando en tanto en cuanto la nueva tecnología nos permite ser más eficientes, ¿no? Entonces, nuestra idea, nuestra convicción es que este benchmarking de ahorros se va a mejorar paulatinamente año tras año, ¿no? Y realmente estamos tan convencidos de que estos datos son reales y de que hay un margen de negocio muy bueno aquí, que en los proyectos que hacemos con nuestros clientes en los que el driver principal es el ahorro de costes, planteamos unas colaboraciones basadas en éxito. ¿Para qué? Para asegurar que los proyectos son autofinanciados y que en ningún caso este tipo de proyectos que buscan un ahorro puede suponer un sobrecoste a los clientes, ¿no? Si pasamos a la parte de valor entregado y de time to market o de momento en el que se entrega este valor, es verdad que los datos son más variables, ¿vale? Por, por dos cosas, fundamentalmente porque es mucho más fácil medir el coste de un servicio que el valor que este servicio aporta, en tanto en cuanto las compañías tienen diferentes definiciones de valor. Incluso dentro de la misma compañía hay diferentes definiciones de valor, entonces es más complicado medir esto. Y también por la madurez que se requiere a la hora de identificar estos KPIs, ¿no? Sin embargo, sí que estamos viendo que el time to market es algo obvio, ¿no? Necesitamos capturar este valor cuanto antes, lo que decías tú antes de que puede marcar la diferencia ser los primeros en llegar, obviamente, pero también esta reducción de tareas, también esta capacidad de tener productos y servicios de mayor calidad, ¿no? Y en este contexto, lo que planteamos es definir unos nuevos KPIs de productividad. Estos nuevos KPIs de productividad no son únicos, sino que cada compañía va a tener los suyos o va a tener el suyo. Y esto nos va a permitir comparar entre diferentes compañías. Aunque parezca que lo que digo es incoherente, realmente no, porque los objetivos que pueden tener los diferentes servicios requieren que la forma de medir la productividad también sea diferente. Y cuando tú quieres medir la productividad en un servicio de desarrollo de aplicaciones, necesitas unos indicadores diferentes que si lo que buscas es medir la productividad en un servicio de mantenimiento o de operación de infraestructura. Para que estos KPIs sean comparables en sí mismos, tienen que partir de fuentes diferentes, ¿no? Entonces, realmente, en el punto en el que estamos de desarrollar unos nuevos modelos de medición de productividad, sí que están siendo mucho más ad hoc para cada compañía, ¿no? Y realmente donde sí que vemos el punto diferencial es, bueno, en que las compañías requieren un nivel de madurez de gestión de proveedores más elevado cuando estamos hablando de medir el valor y de medir el tiempo de entrega que cuando estábamos midiendo la parte de eficiencia o de un control de costes que es más matemático, ¿no? o cuantificable. Entonces, como hablábamos de estos diferentes grados de madurez, sí que me gustaría si podemos ahora un poco comentar el camino hacia la productividad, ¿no? Que titulaba el webinar. Que titula el webinar, ¿no? Muy bien, pero antes de hablar de ese camino a la productividad y como veis en pantalla de la escala de madurez de la productividad, primero voy a dar un poco de contexto, porque ¿qué entendemos por productividad en Eraneos? Lo entendemos como la iniciativa que tiene una organización para maximizar, para extraer el mayor valor que tiene ese cliente con cada uno de sus proveedores, optimizando el balance entre los recursos internos, los procesos operativos y las cambiantes demandas o las exigencias del negocio, ¿no? Es decir, en otras palabras, se trata no solo de cuánto compramos, sino cómo lo compramos y a quién y bajo qué niveles de calidad, que la mencionaste anteriormente, de riesgo y de sostenibilidad. Y cómo todo ese esfuerzo impacta al final en la competitividad, esa llegada al mercado de nuestros clientes. Y todo esto se optimiza
a través de este camino a la productividad que se basa en la escala que veis en pantalla. Em, También es cierto que no tenéis que buscar un reflejo en un peldaño específico de la escala. De hecho, lo más común es que nos encontremos entre uno o dos peldaños, que tengamos capacidad híbrida entre uno u otro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque primero las empresas no se mueven de forma uniforme, ¿no? Ni lineal. Eh, pero lo importante de todo esto no radica en la escala de madurez que estamos, radica más en ese camino, ¿no? En ese viaje de transformación. Todos pasamos de lo reactivo, ¿vale? Todos vivimos en la medición de los SLA tradicionales basados en ITIL que extraemos de herramientas de TCM. Eh, la idea es pasar de apagar fuegos a tener realmente un motor estratégico que me permita una gestión de mis proveedores, que me permita ese cambio de mentalidad de reaccionar a prevenir, ¿no? Em, para lograr esto, lo primero, y creo que ya lo hemos dicho, y por si no ha quedado claro, es comenzar a medir, ¿no? Tenemos que medir el impacto de los servicios, tenemos que medir el desempeño de los proveedores. Incluso esto me va a permitir tener un punto de partida para alcanzar un estándar colaborativo con los proveedores, que incluso puedo incrementar y acelerar mi productividad hasta un 25%. Solo allí, cuando llego a ese momento elevado de productividad, em, puedo tener la capacidad de cambiar los servicios, de llegar a unos niveles altos de eficiencia, de exigencia y de productividad. Pero muy bien, además de esto, em, previo a esto, ¿no? En este escenario ideal, previo a esto, la garantía de éxito está en un alineamiento entre las partes. Es decir, si estamos hablando de entrega de valor, tenemos que tener las motivaciones en nuestros proveedores para llegar a esos objetivos, para llegar a ese norte. Y tenemos que lograr que ambos queramos conseguir eso. Es una motivación que tiene que estar hecha para recorrer este camino juntos, porque estamos hablando de buscar una relación auténtica de partnership con nuestros proveedores. Y entonces te devuelvo la pregunta. Todo esto suena muy bien y estoy hablando de una garantía de éxito. ¿Cómo logro esa motivación, no? Sí, bueno, a ver, yo creo que en el fondo has dado la respuesta, ¿no? Porque la clave está en medir. ¿Vale? La clave está en medir y sobre todo en cómo medir, ¿no? No quiero evadir la pregunta, te voy a contestar, pero me ha gustado mucho la reflexión de esta medición de los indicadores basados en ITIL, ¿no? Al final, todas las personas, también los proveedores, trabajamos por motivaciones. Entonces, si a nivel contractual lo que estamos midiendo, lo que estamos penalizando y en el peor de los casos lo que estamos bonificando es lo que marca la diferencia, es lo que nos hace poner el foco en una u otra cosa. Entonces, si realmente lo que estamos midiendo son indicadores ITIL, lo que vamos a recibir son indicadores ITIL, necesariamente. Mejores o peores en función de la calidad del proveedor, pero realmente es lo que vamos a medir. Para mí el punto ¿es lo que buscamos o no? Porque en cualquier tipo de servicio, creo que lo que debemos buscar, y como habría un poco la intervención, es ese impacto en el negocio del cliente. Y creo que no me lo da que seas mejor o peor en indicadores de ITIL. Obviamente los tengo que medir, por supuesto, para ver cómo está el servicio y para hacer un seguimiento real de, oye, en el momento que haya problemas, ver dónde pueden estar las causas. Pero no pueden ser el punto de medición y el punto que me permita gestionar un contrato, ¿no? Entonces, me preguntas que cómo podemos alinear estas motivaciones. Fundamentalmente de forma económica. O sea, realmente la palanca que tiene el cliente con el proveedor es el pago de las facturas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues de alguna forma alinear este pago de las facturas no al cumplimiento de unos indicadores tradicionales, sino al impacto de lo que este servicio tiene en negocio. Hablo de que esto sería el aspiracional. Obviamente, hay muchos grises aquí, ¿no? Pero cuando estamos hablando de poner en un servicio modelos de medición que vayan asociados a penalizaciones, a bonificaciones o lo que sea, tenemos que ser muy conscientes de que estos elementos de medición que llevan aparejados impactos económicos
es el punto en el que el proveedor va a poner foco, ¿vale? Entonces, lo que tengo que tener muy claro es que ese punto en el que le voy a obligar al proveedor a poner foco tiene que ser mi foco. Entonces, realmente, la parte de alinear las necesidades del cliente con los objetivos del proveedor, bajo mi punto de vista, recae fundamentalmente en el cliente, porque los objetivos del proveedor los tenemos todos muy claros, es facturar más, ¿vale? O facturar lo mismo y tener más margen. Me da un poco igual, pero estamos hablando de motivación económica, ¿vale? Entonces, si el cliente es capaz de alinear esta motivación económica con su propio impacto en negocio, es el caldo de cultivo perfecto para que esta relación cliente-proveedor se acabe convirtiendo en una relación de partners y en una relación de que realmente ganamos todos, ¿no? Y que el cliente no puede ser reacio, no puede ver con malos ojos que el proveedor aumente su beneficio. Si esto redunda en que el cliente también aumente el suyo, es un camino que es bueno para ambas partes y que solo puede verse traducido en un viaje mucho más satisfactorio, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser capaces de, tanto a nivel contractual como a nivel operativo, em, que cualquier elemento, cualquier acción o cualquier consecución que el proveedor pueda hacer en favor de los objetivos del cliente se vea recompensada. Y si es así, seguramente tengamos muchos menos problemas con rigidez contractual, con temas administrativos, porque los objetivos de un cliente pueden cambiar a lo largo de la vida de un contrato, pero si somos capaces de trasladar a los proveedores este dinamismo en los objetivos y ellos perciben que cuando ayudan realmente a los clientes obtienen una recompensa, realmente van a trabajar enfocados en esto, ¿no? Porque al final, como es ley humana, todo el mundo trabaja por motivaciones, ¿no? Pero realmente hablamos de un camino a la productividad, hablamos de que todos empezamos en un espectro más reactivo, ¿no? De esta supervisión o de este control, y queremos llegar a un punto aspiracional de una relación de partnership cliente-proveedor, pero esto no podemos hacerlo en un día, ¿verdad? No, definitivamente no. Em, lo que proponemos es un despliegue iterativo y incremental. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos comemos el elefante en un solo bocado. O sea, básicamente es un proceso que nos permite demostrar resultados y valor. Por lo que la clave en lo que veis en la pantalla está en la selección de ese piloto, ¿no? Y lo hacemos en dos ejes. El primero son aquellos servicios que tienen mayor impacto en la empresa, en la compañía que estamos trabajando en este momento. Em, ¿Por qué? Primero para lograr tener los correctos sponsors y por otra parte también apostar a aquellos servicios que ya los conocemos y sabemos y preveemos que van a salir muy bien en la foto. ¿Por qué? Porque queremos lograr la venta interna, queremos el ejemplo para que esto pueda ser escalable. Eh, pero como tú bien dijiste, además de escoger muy bien este piloto, también hay que definir qué es productividad dentro de la empresa, qué es productividad para ti o para ti, porque no todos los servicios, no todas las empresas tienen el mismo concepto, ni tienen el mismo objetivo. Entonces, esa definición hay que tenerla muy clara. Yo hablaba antes de un norte, ¿no? De que los proveedores y el cliente, esa relación win-win, fueran todos hacia un mismo sitio. Pues bueno, aquí lo mismo, ¿no? Tenemos que saber hacia dónde vamos. Em, y por si no lo hemos dicho los dos lo suficiente, medir, ¿vale? No solo para ver cómo hemos impactado en el modelo, cómo estamos avanzando, pero medir desde el minuto cero para tener el punto de partida y poder gestionar correctamente las expectativas que tenemos en cuanto al modelo. Y con todo esto, crear las bases, la estructura para un despliegue y un escalado para que podamos identificar aquellas iniciativas que requieren mejora y asignar a los equipos correctos y también trasladar toda esta información, y estoy hablando de dashboards, de controles de mando, de visualización para tomar decisiones más que otra cosa, ¿no? Em, y continuar en este ciclo iterativo, continuar midiendo, continuar viendo hacia dónde vamos y acercándonos a ese norte. En aquella escala que vimos hace un par de slides, en aquella escala de madurez, cómo nos vamos posicionando y cómo vamos en ese viaje. Ujú. Sí, realmente al final el modelo, conseguir un modelo iterativo incremental, ¿no? Busca un poco estos dos objetivos que comentas. O sea, por un lado, que
podamos abordar una iniciativa de esta envergadura, pero también que podamos terminarla en el momento en el que deje de ser interesante para la compañía, ¿no? Una compañía actual puede contar con una cantidad de servicio ingente. ¿Todos los servicios tienen que pasar por esto? Quizá no. Que eso no. Entonces, un modelo iterativo incremental lo que me asegura es que yo puedo terminarlo en el momento en el que no me dé un ROI, ¿no? Y el empezar por unos servicios piloto que sean relevantes para la compañía, aparte de asegurarme una exposición del más alto nivel, me asegura esta aplicabilidad del Pareto, ¿no? Y que me permite ir obteniendo los mejores resultados al principio, lo cual, como decía, me va a poder permitir terminar en el momento en el que quiera, asegurándome de que los mayores beneficios potenciales ya los he adquirido, ¿no? Hablamos de productividad. Y es verdad que, bueno, hablamos de los procesos, hablamos de la gestión de los proveedores, hablamos, por supuesto, de la necesidad de medir, pero no podemos obviar que hay un punto de inflexión, ¿no? Y es la irrupción de las nuevas tecnologías, insisto, con la inteligencia artificial como máximo exponente, ¿no? Porque esto realmente cambia las reglas del juego. O sea, ya no hablamos solamente de este iterativo incremental que planteamos a nivel de desarrollo y a nivel de tecnológico es poco iterativo y poco incremental, ¿no? Bueno, no sé, quizás sea más exponencial, ¿no? Pero bueno, realmente los servicios están sufriendo unos cambios importantes motivados por la llegada de estas nuevas tecnologías que obviamente a las que no podemos dar la espalda, ¿no? Y un poco, sí que queríamos comentaros qué estamos viendo nosotros a nivel de servicios externalizados, dónde se están poniendo el foco, realmente en qué elementos a nivel de servicio está impactando más la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Probablemente si repitiéramos esta sesión en 4 o 5 meses serían distintas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo que estamos viendo es que fundamentalmente donde está afectando la inteligencia artificial, bueno, pues es en esta predicción de incidentes, ¿vale? Que por un lado me asegura mejorar la continuidad de negocio, me ayuda a que evitemos pues, posibles problemas, ¿no? Y es verdad que con unos niveles de monitorización y de observabilidad automáticos, pues sí que estamos evitando diferentes situaciones que podrían poner en riesgo, continuidad de negocio o en cualquier caso podrían hacer daño a lo que es una cuenta de resultados de cualquier empresa, ¿no? Por otro lado, hablamos de asistentes virtuales, tanto para clientes como para posibles empleados, ¿vale? O como para usuarios, ¿no? Realmente esto me reduce los tiempos, me genera o me ayuda a nivel de satisfacción porque los usuarios o los empleados tienen mayor sensación de agilidad. Bueno, realmente trabaja con la usabilidad, ¿no? Y luego, por supuesto, estos dos elementos que creo que son el foco y el principal dolor de todas las compañías, que están muy relacionados entre sí, que son, bueno, pues lo que es la gestión de la demanda y la gestión de la capacidad, ¿no? Al final es verdad que la parte de la demanda, el ser capaces de priorizar de una forma automática, pues me va a ayudar mucho, ¿no? A la hora de ordenar mi backlog o a la hora de querer, o sea, de tener claro el impacto de diferentes iniciativas en mi cuenta de resultados, pero fundamentalmente la capacidad, ¿no? O sea, el ser capaces de identificar los problemas, el ser capaces de hacer este trabajo de ubicación de capacidades en diferentes iniciativas, es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque al final la gestión de la demanda, cuando tienes la capacidad bien estructurada, se convierte en una priorización, ¿no? Entendedme la simplificación, pero realmente donde vemos que el punto de inflexión está, bueno, donde vemos que realmente hay un punto disruptivo es en esta gestión de la capacidad, ¿no? Vale, pero estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Cómo hacemos esto tangible, no? Porque creo que Mm. está a bastante alto nivel. Sí, ¿en qué se traduce esto a nivel de números, ¿no? Lo que estamos viendo es que a nivel de los servicios estamos encontrando unos ahorros en costes operativos del 30% de la operación. ¿Por qué? Pues evitar incidencias, como comentábamos antes, eh, ser capaces de autorresolver en cualquier caso, o incluso de desarrollar código que no se rompe, ¿no? Y toda la parte de deuda técnica, pues también aquí es importante, ¿no? Esta reducción del número de incidentes críticos y no críticos, ¿no? Casi hasta el 50% de las incidencias, estamos viendo que podemos evitarlas con una predicción, una observabilidad, que esto me lleve luego a tareas de prevención, por supuesto, que no van a ser gratis,
pero van a ser mucho menos costosas que tareas de remediación, ¿no? Y luego, como comentaba, también la satisfacción de los clientes. A nivel de encuestas de empleados estamos hablando de pues, en torno a un 20% de estas, bueno, de mejora en la satisfacción, que al final, comentábamos antes, la gente trabaja por motivaciones y bueno, esto ayuda a que el trabajo sea mejor, ¿no? Y por último, otro de los puntos importantes es este time to market, ¿no? Esta reducción del tiempo de llegada al mercado en casi un 35%. Estos datos no son solo medidos a nivel de herramientas o de control o de dashboard, ¿no? Estos datos son datos que estamos empezando a ver como compromiso contractual por parte de los proveedores, ¿no? Que al final es algo a lo que también nos animamos. Cuando estamos hablando de cómo gestionar la inteligencia artificial, nuestras fuertes recomendaciones, obviamente, voy a decir que tendrán que cumplir todas las políticas internas, regulatorias y de compliance, pero delegar esta gestión en los proveedores y ver la inteligencia artificial no como un sustitutivo de los proveedores, sino ver a los proveedores como un catalizador de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? A que lo que debemos hacer es acordar con el proveedor su compromiso de impacto en nuestros servicios, no su compromiso de despliegue de inteligencia artificial, porque no sabemos cómo va a funcionar y sobre todo no sabemos qué tipo de casos de uso va a haber mañana, ¿no? Entonces, realmente nuestro punto es trabajar con compromiso de resultados de impacto, dejar al proveedor que sea él quien gestione estos casos de uso, insisto, por supuesto cumpliendo todas las políticas, pero dejar en manos de la vanguardia tecnológica, que está mayormente en el área del proveedor, dejar en ellos esta capacidad de desarrollar nuevos casos, por supuesto co-creados con las empresas cliente, porque al final son quien conoce bien su negocio, ¿no? Y este es un poco el resumen de los datos, ¿no? De lo que podemos encontrar. No quería terminar sin hablar también acerca de cómo la inteligencia artificial puede ayudar ya no solo en la mejora de los servicios, sino en la gestión de los propios servicios, ¿no? Hablamos de procesos de gestión de proveedores. La IA puede ayudarnos a gestionar o mejorar la gestión de los servicios. Desde luego, al final son procesos y estos procesos son candidatos también a mejorar, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia artificial atacando en la gestión de proveedores? ¿Cómo está ayudando a las Vendor Management Office o incluso a las PMOs, ¿no? ¿Cómo está ayudando a la inteligencia artificial? Bueno, pues fundamentalmente lo que más se está desplegando ahora son iniciativas de scoring de proveedores. Ya no solo pensando en rankearlos, ¿no? Sino pensando en cómo los proveedores están trabajando dentro de la compañía, ¿vale? Y si una compañía o un área de la compañía necesita un servicio específico, puede haber, primero, si puede subrogarse algún contrato que tenga su compañía con los propios proveedores, pero también puede haber el rendimiento de los proveedores, el desempeño, pueda contactar con responsables de servicios que le digan, oye, este proveedor me está funcionando aquí, no me está funcionando, incluso con grandes compañías que tienen servicios casi replicados con diferentes proveedores, en función de tus necesidades, este tipo de herramientas pueden recomendarte un proveedor al que contratar o un contrato al que subrogarte, ¿no? Que en este sentido es sencillo. Y otra de las líneas que más están trabajando tiene que ver con esta gestión del cumplimiento de los proveedores de la normativa, ¿no? Hablaba al principio de que hay normativa nueva, estamos hablando de DORA para los que se aplique, estamos hablando de NIS 2, estamos hablando de otra normativa que quizá no sea regulatoria, pero sí nos puede ir poco a poco ayudando. Y hay herramientas de inteligencia artificial que ya nos ayudan a revisar estos contratos, a revisar los procesos y a identificarnos si estamos incumpliendo alguno de los controles de la norma, ¿no? Esto es realmente importante desde el punto de vista en el que nosotros creemos que las normas no están cerradas aún, que van a tener cambios y que una foto fija de la lectura de la norma se puede quedar obsoleta en cualquier momento. Este tipo de herramientas lo que van a hacer es chequear frente a la norma de forma dinámica cómo está siendo el comportamiento de los proveedores. Entonces, en esta línea están trabajando ahora mismo las grandes compañías que ayudan a la definición e implementación de este tipo de casos de uso, ¿no? Podéis ver en la pantalla muchos más casos, pero quería hacer un poco de hincapié en estos dos. Y sí que quería, antes de cerrar, animaos a seguir con atención lo que pueda seguir saliendo a nivel de inteligencia artificial, cómo la tecnología nos puede ayudar y también animaos a que contactéis con nosotros en cualquier momento y estaremos encantados de profundizar con vosotros en cualquiera de las iniciativas en las que estéis decidiendo trabajar.
Muchas gracias. Muchas Buenos días. gracias.